Mi grupo está conformado por Eileen Menahem, Brando Martínez, Modesto Espitia, David Méndez, Elena Morelo y mi persona, Byron Martínez, de los cuales nosotros estaremos hablando sobre las aplicaciones y otros aspectos del teodolito y el geoplano. El geoplano es un recurso didáctico y un instrumento de representación geométrica manipulativo. Esta se define técnicamente como un módulo isométrico o una cuadrícula física. Esta consiste en un tablero, ¿cierto? En un tablero rígido y usualmente este es de madera u otra cosa. Entonces, esto también se puede representar como una matriz de pivotes, clavijas, y esta está dispuesta de manera regular y equidásticamente. Sobre esta estructura se tensan bandas elásticas que sirven para delimitar segmentos de recta y polígonos. Su función primordial es servir de puente entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto, permitiendo así que las propiedades de la geometría euclidiana se conviertan en elementos tangibles que puedan ser modificados, medidos y analizados visualmente sin la rigidez de un trazo permanente en un papel. Bueno, yo lo voy a hablar sobre el geoplano. El origen del geoplano moderno se atribuye a Galen Gatetno, un eminente matemático y psicopedagogo nacido en Alejandría, Egipto, en 11 de noviembre de 1911 y falleció en París el 28 de julio de 1988. Gatetno fue un visionario del aprendizaje humano que denominaba múltiples idiomas y disciplinas, dedicando su vida a atender cómo la mente procesa los conceptos matemáticos. En el año 1952, Gatetno presentó el geoplano como una respuesta a la necesidad de un método educativo donde el estudiante fuera el protagonista de su propio descubrimiento. Su filosofía, conocida como el subordinar la enseñanza del aprendizaje, planteaba que el error no era un fracaso, sino que era una herramienta diagnóstica. Por ello, diseñó el geoplano. Entonces, el alumno podía corregir su figura simplemente moviendo una banda elástica, y su legado incluye también las regletas de Giesenaire y reportes fundamentales en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Voy a hablar cómo funciona la geometría analítica y la línea recta. La geometría analítica, el geoplano, funciona como un plano cartesiano físico, donde cada punto representa un par X y Y. Permite entender la línea recta visualizando pendientes como el cambio vertical sobre el horizontal. Además, facilita el aprendizaje de ecuaciones lineales y conceptos como el paralelismo, que es la mitad pendiente o la media pendiente, y las perpendiculares, que son las pendientes opuestas o inversas, de formas prácticas. Gracias. Aplicaciones y carreras universitarias. En la vida cotidiana, el geoplano encuentra aplicaciones prácticas en el diseño de interiores para proyectar la distribución de espacios en la artesanía y el tejido, para la creación de patrones geométricos, y en la planificación de huertos urbanos, donde se requiere delimitar áreas de siembra simétrica. A nivel profesional, es una herramienta clave en la licenciatura de Pedagogía Infantil para el desarrollo del pensamiento espacial en niños. En la arquitectura, donde se utilizan en la etapa de diseño básicos para el estudio de formas abstractas y proporciones. Importancia del geoplano. Su importancia radica en la alfabetización visual y la democratización de las matemáticas, al permitir que teoremas complejos como el teorema de Pick se verifiquen mediante el simple conteo de puntos. El geoplano elimina la intimidación que genera las fórmulas abstractas, convirtiendo la geometría en un proceso de exploración creativa. El concepto o definición del teodolito es la siguiente. El teodolito es un instrumento óptico mecánico
de precisión universal utilizado principalmente en la topografía y la ingeniería. Para la medición de ángulos horizontales y verticales, este también se puede definir como un dispositivo capaz de determinar lo que son direcciones con una exactitud que alcanza los segundos de arco. También está compuesto especialmente por un telescopio y sobre dos ejes perpendiculares. Este instrumento permite que la triangulización de puntos en el espacio, siendo el pilar fundamental para la creación de planos cartográficos y la ejecución de obras de infraestructuras que requieren una alineación perfecta. Ahora son los padres de Teodorito. Este se divide en dos grandes momentos liderados por sus padres técnicos primero. Leonard Digges, aproximadamente en 1520 a 1559, fue un matemático inglés que describió el primer concepto del instrumento en su libro Pantometría, publicado póstumamente en 1571. Digges fue un pionero en traducir la ciencia compleja al lenguaje común de los agrimensores de su época. Siglos después, la evolución técnica alcanzó su cúspide con J.C. Ramsden en 1735 a 1800, un inventor y óptico británico de genio excepcional. Ramsden, nacido el 6 de octubre de 1735, revolucionó la ingeniería al crear un teodolito fuera exacto hasta un nivel microscópico, permitiendo cartografiar países enteros con una fidelidad matemática absoluta. Ramsden falleció el 5 de noviembre de 1800, habiendo sentado las bases de todos los instrumentos científicos de la moderna. Funciones en la geometría analítica y recta. En la geometría analítica, el teodolito traslada los conceptos del plano cartesiano en terreno real en 3 dimensiones. Su función respecto a la línea recta es la de materializar un rayo visual perfectamente recto entre 2 puntos distantes. Mientras que en el papel una recta se define por una ecuación y igual a mx más b. En el campo, el teodolito utiliza ángulos y distancias coordenadas polares para asegurar que una carretera, un puente siga una trayectoria rectilínea recta. Permite calcular la pendiente de un terreno relacionado la diferencia de altura con la distancia horizontal. Hablaré acerca de las aplicaciones y carreras universitarias que se utiliza el teodolito. En la vida cotidiana, la precisión del teodolito es responsable de la construcción segura de carreteras y túneles, la instalación vertical de torres de telecomunicaciones y el montaje de grandes estructuras metálicas como estadios de fútbol. En el ámbito académico, es el instrumento rey en la ingeniería civil para el trazo de ejes y cimentaciones. En la geología, para medir la inclinación y la orientación de las capas de la tierra, y en la ingeniería forestal para el cálculo de alturas de árboles y la planificación de terrenos con pendientes pronunciadas. Primero hablar sobre la importancia del teodolito. El teodolito es el guardián de la exactitud geográfica, su invención y perfeccionamiento. El mundo moderno carecía de la infraestructura conectada lo que poseemos hoy. Su importancia es la que reside en su capacidad para trasladar la profesión de los cálculos matemáticos a la realidad física, garantizando que lo que se diseña en un plano coincida correctamente con lo que se construye en la Tierra.